No sé en qué momento esta ensalada de pepino y aguacate se volvió una de mis favoritas. Pero vea pues, desde que la probé no he parado de hacerla en la casa. Y es que tiene una mezcla tan fresca, tan suave y con ese toque cítrico del aderezo de naranja que uno queda como, no hombre, esto quedó demasiado rico. Vamos pues. Inicio con medio pepino bien fresco. Este lo lavó muy bien. Para esta receta sí le retiro toda la cáscara porque quiero una textura más suave y delicada. Luego lo corto primero en tiras y después en cubos pequeños. ¿Vos sos de los que comen pepino todos los días o casi no te gusta? Déjame saber en los comentarios porque aquí en Qué Rico Recetas siempre los leo. Oiga pues, qué alegría tenerlo por aquí. Si esta ensalada ya le está haciendo ojitos desde la pantalla, imagínese el sabor cuando la prepare. Pero antes de meternos de lleno en esta delicia, lo invito con todo el cariño del mundo a que se suscriba, deje su like y me escriba un comentario. Eso no le quita ni 5 segundos, pero a mí me ayuda montones a seguir compartiendo recetas fáciles, saludables y llenas de sabor para todos ustedes. Ahora sigo con media cebolla de huevo roja. Esta la limpió muy bien, le retiro la primera capa y luego sí la corto bien finita. A mí personalmente me encanta la cebolla roja en ensaladas, porque tiene un sabor más suavecito y además le da un color muy bonito. Eso sí, no falta el que dice, yo sin cebolla vivo feliz. ¿Y vos cómo la preferís? ¿Roja o blanca? Contame ahí abajo. Voy ahora con medio aguacate maduro pero firme. Y vea, aquí hay un secreto importante. El aguacate no puede estar demasiado blandito, porque si no termina vuelto puré apenas uno mezcla en la ensalada. Entonces lo abro con cuidado, le retiro la semilla y también la cáscara. Luego lo corto en cubos medianos. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Ahora uso una manzana verde. Esta la lavo muy bien y la corto en rodajas. Luego le retiro el centro y todas las semillas y finalmente la corto en cubitos pequeños. ¿Vos sos de los que le echan fruta a las ensaladas o preferís las más clásicas? Si sos nuevo por aquí, aprovecha y suscríbete de una vez, porque todos los días estamos haciendo recetas fáciles, saludables y con ingredientes que uno sí consigue en cualquier tienda o plaza de mercado. Vea pues. Sigo con un cuarto de manojo de cilantro fresco. Este lo selecciono bien, lo lavo muy bien y luego lo corto finamente. Aunque yo sé que aquí se divide el mundo porque hay gente que ama el cilantro y otros que salen corriendo apenas lo ven. Entonces decime ahí abajo, ¿team cilantro sí o no? Ahora sí llegó el momento más bueno de todos. En una ensaladera grande agrego la manzana verde, el pepino, el aguacate, la cebolla roja y el cilantro fresco. Entonces, en otro recipiente agrego el jugo de media naranja. Luego incorporo 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Después agrego el jugo de un limón y una pizca de sal. Empiezo a batir todo hasta formar una mezcla suave, brillante y bien integrada. No hombre, apenas uno huele eso ya sabe que la ensalada quedó buena. Luego incorporo el aderezo por encima. Y vea, aquí hay que mezclar con calma, suavecito, porque el aguacate es delicado y queremos que la ensalada quede bonita y bien presentada. Y entre nos, esta ensalada fría con un pescado, un pollito a la plancha o incluso con carne asada queda impresionante. También sirve muchísimo para esos días de calor donde uno no quiere comidas pesadas, sino algo fresco, rápido y delicioso. Bueno, mi gente hermosa, miren esa ensalada tan rica. Fácil, rápida, saludable y con ingredientes sencillos. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario y contame desde dónde nos ves. También decime cuál ingrediente le agregarías vos a esta receta, porque a veces ustedes salen con unas ideas buenísimas. Vea pues. Si te gustó esta preparación, apóyanos con un me gusta porque eso ayuda muchísimo al canal. Compartí esta receta con esa persona que ama las ensaladas frescas y no olvides suscribirte a Qué Rico Recetas para que sigamos preparando recetas fáciles, deliciosas y con mucho sabor casero. ¿La harías? Nos vemos en una próxima receta y recuerden pues, somos Qué Rico Recetas.